va a estar bien, amén. Si Dios está en medio de nosotros, en medio de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra nación, todo va a estar bien, amén. Confiamos en esa palabra y yo le invito ahora a que usted pueda tomar atención, ¿cierto?, de lo que vamos a recibir. Es una palabra cortita, ¿cierto?, una reflexión para poder meditarla durante el día, ¿cierto?, y comenzar a ponerla en práctica también en nuestra vida, amén. El día de hoy, ¿cierto?, vamos a estar hablando acerca de proclamar la verdad en estos últimos tiempos, amén. Usted sabe que nosotros estamos en un tiempo donde estamos viviendo, ¿cierto?, las señales, ¿cierto? Estamos viendo cómo la palabra de Dios se está cumpliendo, ¿cierto?, en nuestros tiempos. Entonces debemos, como hijos de Dios, ¿cierto?, debemos proclamar, declarar, establecer, ¿cierto?, la verdad de Dios en este tiempo. Y cambiar nuestra predicación, cambiar nuestro mensaje y enfocarnos en el mensaje de los últimos tiempos, amén, qué es lo que está pasando en este tiempo para anunciar que Cristo ya viene a la tierra, ¿cierto?, que ya se está cumpliendo, que ya se está cumpliendo su palabra. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Isaías 58:1. Dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1. Amén. Mire qué tremendo. Es como dice la palabra de Dios, que tenemos que clamar a voz en cuello, es decir, gritar, proclamar, establecer, anunciar, pero no de una manera natural, no de una manera cómoda, ¿cierto? No de una manera pasiva, sino que nos dice a voz en cuello, no te detengas, es decir, que cuando nos dicen no te detengas, cuando va a venir en algún momento que nosotros sintamos la necesidad de parar, ¿cierto? Cuando nosotros nos sintamos perseguidos, nos sintamos, ¿cierto?, quizás con pocas fuerzas para hacerlo, que dice la palabra, no te detengas, no pares, no renuncies, ¿cierto? No sueltes el arado, no pares de hacer lo que Dios quiere que tú hagas en este tiempo. Y dice también, anuncia, ¿cierto?, a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Es decir, tenemos que hablar la verdad, no tener miedo, no ser intimidados, no tener temor ante estos últimos tiempos, porque en estos últimos tiempos dice la palabra de Dios que llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso dice la palabra, por lo tanto nosotros lo estamos viviendo. Hace unos años atrás lo que era malo hoy se considera algo bueno, y lo que era bueno hoy se considera algo malo. Amén. Ir a la iglesia, ¿cierto?, buscar a Dios era algo que se consideraba como bueno. Hoy en día se considera como algo negativo. La gente dice, eres religioso, eres troglodita, no sé, y tantos pensamientos que inculcan de que buscar a Dios es algo malo, de que es poco inteligente, ¿cierto?, porque cómo va a creer en un ser imaginario, etcétera, etcétera. Cuando dice la palabra de Dios que la inteligencia es aquel que sabe buscar a Dios, aquel que sabe poner a Dios en primer lugar, porque dependemos de Dios, dependemos de Él, sabemos que nuestra vida está en las manos de Él y que nosotros como simples seres humanos no vamos a poder lograr cumplir toda nuestra vida, no vamos a poder salir de ese. Podemos hacerlo en nuestra fuerza, sacrificándonos, cansándonos, enfermándonos, luchando en nuestra propia naturaleza. Sí, podemos hacerlo, pero vamos a terminar mal. ¿Por qué? Porque en nuestra capacidad nosotros no podemos guiar nuestra vida, pero cuando nosotros le entregamos todo a Dios, todo en las manos de Dios, ahí tenemos nuestro auxilio, ahí tenemos nuestra ayuda, ahí tenemos a aquel que nos da fuerza cuando estamos cansados, aquel que nos levanta en medio de la dificultad, aquel que quizá en muchas oportunidades vamos a sentir, ¿cierto?, que nos estamos ahogando, pero no nos vamos a ahogar porque Dios nos saca de ahí, amén. Y eso es lo que Dios nos dice que la sabiduría, ¿cierto?, es el temor de Dios. Aquel que es sabio, dice, es aquel que tiene temor, aquel que busca la presencia de Dios, aquel que dice, yo amo lo que tú amas y aborrezco lo que tú aborreces porque te tengo en primer lugar, porque quiero agradarte, porque quiero tenerte a ti como prioridad en mi vida, amén. Y eso es lo que debemos tener claro en este tiempo, amén, porque Dios nos está llamando para poder declarar, establecer como profetas, ¿cierto?, como la voz que anuncia la verdad en estos últimos tiempos, pero para eso debemos
una caña frágil que a veces sí y a veces no, sino que ser fieles al Señor y ser leales con la casa, ser leales con nuestros pastores, con los hombres y mujeres de Dios que Dios ha puesto como autoridad sobre nosotros. Amén. Entonces debemos proclamar al mundo la necesidad del arrepentimiento de pecados y presentar a Cristo como el único Salvador. En este tiempo tenemos que declarar el mensaje que Jesús dejó. Amén. Tenemos que dejar de predicar mensajes suaves, dejar de predicar mensajes que le hagan cariño a la gente, ¿cierto? Y comenzar a predicar la verdad, que es el Evangelio, que es lo que Cristo, para lo que Cristo vino a morir aquí en la tierra, que era, dice, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos ha llegado, arrepentidos y convertidos porque estamos en los últimos tiempos, arrepentidos porque todos hemos pecado y a causa de su pecado hemos estado apartados de la presencia de Dios. Mucha gente dice, es que hablan del pecado, ¿y sabe lo que es el pecado? Es cerrar el blanco, el no ir camino hacia el propósito, hacia el diseño que Dios estableció para tu vida, para que tú seas exitoso, para que tú seas bendecido. Eso es pecado, es errar al blanco, irte por otro camino. ¿Y qué pasa con ese camino? Es que en ese camino te vas a caer, vas a tropezar, vas a sufrir, van a pasar muchas cosas, pero en el camino de Dios va a haber dificultad, claro que sí, va a haber obstáculos, claro que sí, pero la diferencia es que vas a lograr la victoria. No vas a caer en el camino. ¿Por qué? Porque Dios siempre te va a levantar, te va a sacudir y te va a dar aliento para seguir. Amén. Entonces debemos predicar, ¿cierto? Pero desafortunadamente hoy en este tiempo, ¿cierto? Hay muy pocas personas que sienten la necesidad de ser la voz de Dios en este tiempo, en la tierra. Muy pocas personas sienten esa necesidad y se enfocan en predicar lo que ellos creen que es necesario hacer, ¿cierto? Sienten en su voluntad, pero nosotros tenemos que ir a la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? Y la palabra dice claramente, dice, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ahí dice lo que nosotros debemos declarar en este tiempo, dice lo que nosotros debemos anunciar en este tiempo. La transformación, ¿cierto? La liberación es el pan de los hijos, la libertad en nuestros pensamientos y el mensaje principal, ahí en los comentarios yo le invito a que usted me escriba cuál es el mensaje principal que debemos predicar en este tiempo. Es un solo nombre y ese nombre es Jesús, porque Él dice que debemos predicar la verdad, porque la verdad nos hará libres. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la única verdad que existe. Cristo Jesús es la única verdad que existe en estos tiempos, amén. Y para eso, ¿cierto? Necesitamos a aquellos que tengan la vocación, que tengan la pasión, ¿cierto? Para poder cumplir esta comisión, para cumplir esta voluntad, para poder establecer gente valiente, gente osada, gente que no se intimide, gente que no la dé vuelta, sino que permanezca fiel, que tenga convicción, que pueda creer hasta el final y que no desista, que no renuncie a aquello, que no un día piense algo y al otro día lo contrario, sino que pueda permanecer porque ama a Dios con todo su corazón. Y eso es lo que debemos creer en este tiempo, ¿cierto? Algunos apóstoles, hombres, mujeres de Dios, profetas que tienen influencia global, están siendo esa voz en este tiempo. Puedo nombrar algunos como el apóstol Guillermo Maldonado, ¿cierto? Como algunos pastores influyentes como Dante Gebel, Cash Luna, ¿cierto? Nancy Amancio, tantas hombres y mujeres de Dios que se están levantando en este tiempo para establecer la palabra, para poder proclamar a través de su influencia global. Pero nosotros, que no tenemos quizás esa influencia global aún, debemos utilizar todas las estrategias que tengamos para poder compartir la verdad de Dios, establecer la voluntad de Dios y proclamar, anunciar al pueblo, anunciar a donde nosotros estemos la verdad que es Cristo, que Cristo viene pronto, aunque suene cliché. Cristo viene pronto y debemos preparar nuestro corazón, debemos preparar nuestro espíritu, debemos anunciar porque hay un círculo de influencia en el cual tú te estás moviendo y ese círculo te pertenece.